Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias, y ha muerto Tina Turner, una diosa de la música que nos ha emocionado a todos en algún momento de nuestra vida, o en muchos momentos de nuestras vidas. Sara Canals, corresponsal en Washington. Buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Muere una leyenda, Sara. Sí, una noticia que acabamos de conocer hace escasos minutos. Lo ha anunciado uno de sus representantes en un comunicado que detalla que Tina Turner, la reina del rock and roll, específica, ha fallecido hoy en paz a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Kuznach, cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, dice el comunicado, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir. Ahora mismo, Aimar, los principales canales de televisión estadounidenses están anunciando esta noticia, la mayoría interrumpiendo su programación, y lo hacen destacando su trayectoria, su figura, su música, pero también sus orígenes. Turner nació y creció en Tennessee, en el seno de una familia humilde. En varias ocasiones había destacado que llegó a recoger algodón junto a sus padres de pequeña, y fue también, aquí lo destacan, la primera mujer y la primera artista negra en aparecer, por ejemplo, en la portada de la revista de Rolling Stones. Y los medios también destacan que con su éxito Tina Turner rompió barreras para las futuras generaciones de mujeres de color. Recordemos también que Tina Turner se retiró en 2009 tras 44 años de carrera en una gira que culminó precisamente en Suiza, en el país donde ha fallecido. Luis Merino, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Luis Merino es uno de nuestros mayores expertos en música internacional aquí en España, exdirector de las cadenas musicales de la SER. Menudo palazo, Luis. Realmente es un palo, porque a pesar de sus 83 años, con la vitalidad que tenía esta mujer, lo último que uno espera es que se largue. O sea que, hombre, la verdad es que ha dejado una impronta, pero brutal. Tina Turner a pesar de no ser compositora, tenía una fuerza en escena y siempre tuvo alrededor gente del más alto nivel que le compuso, le produjo, y luego en escena era directamente una bestia. Una bestia, o sea, era imposible no temblar cuando la veías actuar en un escenario. Que tenía su voz, ¿sí? Que atravesaba tanto. Pues yo creo que tenía alma, o sea, alma y fuerza, porque lo estamos oyendo de fondo. O sea, es no tiene un timbre, digamos, maravilloso, no, es desgarradora. Pero es lo que te lleva es a la pasión, al alma absoluta, a la comunicación, a la expresión de lo que era capaz de expresar esa mujer, que además ha tenido altibajos fortísimos en su carrera, porque empezó con la ayuda de Phil Spector, que era uno de los tipos grandes de la música de los 60, y quizá lo que más se recuerda de aquella época es el River Deep Mountain High, que es de las canciones emblemáticas suyas, pero luego siguió con éxitos como recuerdo el Proud Mary que había sido el éxito de Creedence Clearwater Revival o Honky Tonk Women, pero después de estar con su marido tiempo, como hay Tina Turner, que acabó como el Rosario de la Aurora la relación, lo cierto es que tuvo una reentrée espectacular,
De hecho, yo te diría que una reentrée que nadie esperaba, porque alguien debió decir aquí hay tela que cortar, y empezó a juntar a grandes compositores como Mark Knopfler o como muchísima gente que componía para ella, y sacó un álbum que se llamó Private Dancer, que la volvió a poner, la llevó al número 1 más rotundo que jamás ha tenido. ¿Qué relación tenía ella con el resto de leyendas de su generación? Bueno, ella era siempre, vamos a ver, yo creo que ella ha sido una mujer desde el principio muy colaboradora, siempre ha colaborado y le han pedido colaboraciones y las ha tenido, y ella las ha brindado. Yo recuerdo, a mí una de las obras en las que ella participa que más me impresionaron fue una versión sinfónica de la ópera Who, de la ópera Tommy de los Who, donde ella hace una reina del ácido que es posiblemente de sus piezas más brillantes, y fue en ese Tommy donde yo creo que empieza a resurgir y viene a la cabeza de Private Dancer para volver a barrerlo todo. O sea, ese álbum que llevaba desde Private Dancer, I Can Stand the Rain, Show Me Respect, tiene llega ya la época del vídeo, de toda la parte de la MTV, y es yo creo que además ella, que tenía una fuerza con la voz inusitada, al meterse la imagen era todavía más animal. El hecho es que Private Dancer supuso el regreso y ya no paró. A partir de ahí ya empezó a girar. Yo recuerdo haberla visto, muchas veces en Valencia al principio, llenó el Luis Casanova en una gira precisamente por esa época. Luego hizo el de la Fundación del Príncipe de Gales en Inglaterra quiero recordar, con Eric Clapton, Elton John, Paul McCartney. Siempre estaba colaborando, y luego tenía esa facilidad de que los grandes compositores vieran en ella una voz perfecta para componerle canciones. Me quiero acordar de uno de los grandes compositores, aparte de la que te he citado de Mark Knopfler, que era Albert Hammond, que Albert Hammond es de los tíos más grandes que ha habido componiendo, que compuso para ella I Don't Wanna Lose You, que es inolvidable. Entonces, yo creo que deja un legado que es una auténtica animalada, y que es una lástima, porque es una bestia. John his responses, having played the mating game. She doesn't waste time, 'cause all that she wants is really honest emotions. Warranty can't help but show. Though I hardly know your name, I know about love. Luis, se le ponen a uno los pelos de punta. Absolutamente. Yo recuerdo, ella ha estado, creo recordar, en un par de ocasiones en Gran Vía 32, en los estudios de la SER. No sé dónde, tendría que buscarlas, pero seguro que hay fotos de esas visitas. Y era curiosísimo. El 7 de junio del 95, tengo por aquí apuntado. Creo que es la última vez que estuvo en los estudios de Gran Vía. Y antes estuvo también alguna vez anterior, quizá en la época de Private Dancer, y la veías andar por el pasillo, y esa especie de caminar zambo, pam, 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 era divertidísima, y era absolutamente
tenía el atractivo ese de la espontaneidad. Era maravillosa, pero maravillosa. Y luego una proximidad en su forma de hablar, de tratar a la gente, de saludar, de besar a todo el mundo, que en Estados Unidos no es habitual, ¿eh? ¿Con qué recuerdo te vas a quedar de ella, Luis? Pues cuando estuvo en la radio, porque es cuando más cerca estás de los artistas. Yo estuve con ella también en Valencia, en el backstage, en el camerino. Pero cuando ellos salen a presentar su disco y te explican cómo son sus canciones, cómo las han conseguido, digamos que hay menos prisa, hay más conexión y hay fluidez total en los pensamientos. Luis, un abrazo muy fuerte. Que viva la radio. I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye. Oh no. I just wanna hold on to this true love, true love. I don't wanna lose you. And I always wanna feel this way. Oh yeah. 'Cause every time En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Pino Saglioco, buenas noches. Buenas noches. Promotor musical, fuiste, Pino, el primero que trajiste a Tina Turner a España en el 84. Exactamente. Cuando hizo Let's Dance, Let's Stay Together con M17. ¿Qué Y de recuerdas verdad de aquel concierto? Bueno, recuerdo muchas cosas bellas. Primero la conocí en un momento que ella realmente estaba al principio buscando la luz después de la oscuridad que tuvo con su marido. Y estaba con Chip Lightman, que era su manager de entonces, con Rachel Ravens. Y la verdad que un alma bella, una bellísima persona, una persona increíble, llena de energía, llena de positivismo, a pesar de todo lo que venía, del sufrimiento que tenía. Me acuerdo que fueron dos conciertos inolvidables históricos. Uno en la Pues, tú Sala la trajiste Montessori en Madrid. en el 84 y en el 86, si no recuerdo mal, Pino. Sí, pero los conciertos que más entrañable, diciendo que después se hizo también la retransmisión desde el Estadio Olímpico con Radio Vision para el mundo, pero allí era una megastar, porque ya hizo Brother in Arms con los Dire Straits. Pero las primeras recuerdos son aquellas de una persona que venía de una tormenta, de una oscuridad, de un momento realmente de resurgir desde cero. Porque ella de las se acababa cenizas. de separar de su marido, ¿verdad? Exactamente, y vino aquí y prácticamente fue con M17 donde hicieron su primera canción, y en esta canción es cuando ella empezó a resurgir y empezó a volver en carretera. La verdad que era increíble como persona, su energía, su positivismo, a pesar de todo lo que había. Era una persona siempre con una sonrisa muy cercana, muy cariñosa, y un tormento en el escenario, una auténtica adrenalina. Se demostró después Tina Turner, the one and only. Es decir, la verdad es muy triste
Sí. Muy tristes, pero como todos los grandes que se nos han ido últimamente, solo se ha ido su cuerpo, porque su música perdurará para siempre con nosotros y no dejaremos de escuchar, ni nosotros, ni nuestro hijo, ni nuestros nietos, las canciones de Tina Turner. Pino Saglioco, háblame de aquella noche, Estudio 54, sold out, Tina Turner en España. ¡Qué barbaridad! No, te he dicho que fue impresionante, pero sobre todo la alegría de ella de subirse al escenario, estar en España, con mucha humildad, con mucha fuerza, con mucha ilusión de emprender este nuevo camino, de volver a 50 años luchar para hacerse su camino como las estrella joven, ¿no? Que decir, con el entusiasmo y la energía. Te lo he dicho, muy cercano. Me acuerdo paseando por Barcelona, incluso mirando tiendas que decía, ay, me gustaría comprar esto y lo otro, pero no tenía nada, ¿no? Y estaba justo al principio. Y ahora que decir, después se convirtió en una de las más grandes del rock and roll a nivel mundial. Y vamos, hay pocas que se le podrán comparar o acercarse. Pero como te decía, una persona bella, una alma bella, muy cercana, auténtica, y una de las más grandes artistas que ha dejado de ser mundial, la auténtica estrella del rock and roll. Cuando se habla de una estrella femenina del rock and roll, solo se puede hablar de Tina Turner. No hay otra que se le acerca o se le puede, o que tenga barancón con ella. Me acuerdo también en Madrid, en la Sala Morrasola, aquella época también fue un concierto entrañable, inolvidable, sí. Impresionante, que decir, realmente, te he dicho, un alma que, vamos, cuando me entré de la noticia me quedaron un frío, porque todos se han cruzado tantos recuerdos y he tenido muchas ocasiones de encontrarme con ella en varias ocasiones, en Londres, en Estados Unidos, en varios eventos importantes. Siempre, nunca ha dejado de ser aquella sonrisa de una persona cercana, cariñosa, llena de ilusión y de positivismo, porque a pesar de todo lo que sufrió, siempre estaba allí con una sonrisa y siempre con una mirada llena de ilusión y llena de cariño, ¿no? Es decir, la verdad que un día triste para la música, pero repito, si no se ha ido el cuerpo, Tina Turner seguirá con nosotros los siglos y siglos de lembrar. Pino Saglioco, gracias, buenas noches. Un abrazo, chao, gracias. Jorge Sánchez, compañero de los 40 Classic. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bueno, estamos helados. ¿Cuántas veces sabremos? Sí, desde luego. ¿Cuántas veces habrás pinchado canciones de Tina? Que es especial. Su música es muy especial, Jorge. Pues desde luego que sí. Y fíjate que hoy me ha ocurrido algo tremendo. Estaba en antena. Yo he terminado a las 9, hace unos minutos, el programa de cada tarde, los 40 Classic. Estaba pinchando precisamente el Proud Mary, la versión de Tina Turner. Sí. Hemos seguido con el programa, con el contenido habitual, hoy hablando de ídolos, fíjate, una de las grandes que se nos ha ido hoy. Y minutos después, en la desconexión, es cuando hemos conocido la noticia, en la web de la SER lo hemos visto, y automáticamente digo, tenemos que volver a poner a Tina y contar esto porque se nos ha ido la mejor. Así que, bueno, tremendo, siguiendo la noticia nos hemos quedado con la sangre helada, 83 años, con una vida llena de obstáculos, pero se supo sobreponerse a todos ellos y yo creo que el poder de la música le ayudó a continuar adelante y luchar contra todos esos obstáculos que tuvo, ¿no? ¿Qué barreras rompió en la música, Jorge? Pues yo creo que varias. Primero por ser una mujer, segundo por ser negra,
y haciendo rock, además. Es cierto que al principio arrancó con Ike, con su esposo, pero incluso en eso supo seguir para adelante, sobreponerse y emprender una carrera en solitario que no era nada fácil, teniéndolo en contra además, y una carrera llena de éxitos. O sea que yo creo que son muchos los hitos que ha conseguido Tina. ¿Cuál es tu canción de Tina Turner? Hombre, me lo pones difícil porque solamente una es complicado. Pero mira, River Deep Mountain High bueno, me encanta. Es una energía absoluta y es que era, bueno, desbordante en el escenario, ¿no? Por muchas tardes de Classic con Tina Turner. Jorge, un abrazo. Gracias, Aimar. Nueve y 22 minutos de la noche, 8 y 22 en Canarias, de esta noche triste para el mundo de la música, para todos, porque todos hemos llorado alguna vez con Tina Turner. Ha muerto Tina Turner. Rafael Revert, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Experto musical. Rafael, tú conociste a Tina Turner bien, además. Hombre, tuve ocasión de estar con ella un par de veces. Una fue aquí en Madrid, cuando estuvo, y otra fue en Miami, en una actuación que tuvo, y al final pues estuve con ella un ratito. ¿Qué recuerdas de ella? Uy, recuerdo que era una mujer estupenda, extraordinaria, con una fuerza que tenía, cantando, moviéndose, tal. Era un torbellino, era realmente única. O sea, realmente en la época esta no había nadie que pudiera parecerse a ella en tanto a la voz que tenía y al movimiento que tenía, tanto ella como su grupito, que eran las Tickets. O sea, que eran realmente asombrosas en aquella época, cómo se movían y cómo cantaban. ¿Qué supuso ella para aquel momento exacto de la música? Pues supuso una forma diferente de hacer el rock, mezclándolo con el soul un poco. Era una forma diferente a lo que había en el momento. Era realmente una manera distinta y fuerte y con gran estilo que tenía, y que supuso que fue que mucha gente siguieran por el camino que ella estaba marcando. ¿Cuál era el común denominador de sus canciones, Javier? Pues mira, el común denominador de sus canciones era la alegría. Era la alegría, la marcha y la fuerza que tenía. Esa era el suyo
desde aquel Riverdale Mountain High hasta la última, siempre ha sido lo mismo. ¿Podemos decir que es irrepetible? Sí, seguro, es irrepetible. O sea, puede haber mejores o peores, pero como ya no, seguro que no hay nadie, porque esa manera de hacer, de cantar, la fuerza que él tenía, eso no es fácil de repetir. Y, vamos, supongo que nadie lo repetirá, es imposible. Rafael Revert, gracias, buenas noches. Nada, buenas noches a ti y a todos los oyentes. Jacobo Rivero, buenas noches. Hola, buenas noches. Jacobo es experto en música negra. Menuda noticia, Jacobo. Pues sí, una noticia muy triste, una de las últimas grandes referencias de una época y una de las voces más profundamente identificables de una música con una potente raíz afroamericana, además. ¿Sí? ¿Se la notas claramente? Sí, claramente. Yo creo que la potencia que tiene la música negra es que es fácil encontrar los orígenes y es fácil encontrar las miradas de muchos años de presión, y creo que Tina Turner fue una de las grandes expresiones de ese desgarro en la voz, de esa fuerza y de esa energía. Jacobo Rivero, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a volver a Estados Unidos, país que se está volcando ahora mismo en la noticia. Ha muerto Tina Turner. Sara, corresponsal en Washington, Sara Canals, tenemos más reacciones a esta hora. Sí, en estos momentos dos reacciones precisamente de dos afroamericanos. La primera viene de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a quien el anuncio de su muerte le ha pillado en pleno briefing en la Casa Blanca. Ha dicho que está muy triste por esta noticia, que su fallecimiento es una gran pérdida para el mundo de la música, también para toda la comunidad que amaba a Tina Turner. Y la segunda reacción, la del alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha dicho en Twitter que Tina Turner era nuestra voz, que es un icono que rompió barreras, que sacudió nuestra alma, que redefinió la música y que ganó muchas batallas para convertirse precisamente en este icono. También la revista Rolling Stone en redes sociales está recordando su primera portada, la del año 1967, que recordemos fue la primera vez que una mujer afroamericana apareció en la portada de esta revista. Aimar. Pepa Blanes, jefa de cultura de la SER. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muere Tina Turner y con ella una carrera descomunal. Sí, una carrera descomunal, un nombre y sobre todo alguien que ha influenciado a artistas que ni nos podríamos imaginar. Yo recuerdo en una entrevista que Mick Jagger decía que se había copiado muchas de las cosas de Tina Turner, sobre todo esa presencia magnética en el escenario. Y además me pillas en el Festival de Cannes y hay que decir que ella también tuvo una carrera, bueno, cinematográfica de alguna manera. Apareció en películas como Mad Max e hizo bandas sonoras que son icónicas, por ejemplo GoldenEye, que es una de las canciones de James Bond, y Días de Trueno, ¿no? Y la verdad es que es una pena. Llevaba enferma bastante tiempo, pero ha sido como una gran voz, una gran personalidad en todo lo que ha dado a la carrera, que ha tomado influencias, como decía Jacobo Rivero, de todo tipo de músicas, que tenía una personalidad y una fuerza sobre el escenario, y que también tuvo, desgraciadamente, una vida muy turbulenta, ¿no? Y eso también, no sé si desgraciadamente, pero también le hacía especial en los temas que cantaba. Javier Penedo, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Javier Penedo, presentador de Morning Box en los 40 Classic. Felices noches, tristes noches. ¿Cuántos himnos de Tina Turner habrás pinchado tú, Penedo? Es que, mira, tengo el corazón encogido. Me acabáis de pillar en medio del teatro. Me ha entrado la noticia hace poquito. Y bueno, la verdad es que Tina era mucha Tina. Ahora mismo
solo me viene a la cabeza el primer recuerdo que yo tengo de ella, que fue un viejo vinilo de mi padre cuando llegó a casa. Empezó a girar ese Private Dancer, una canción que le escribió Mark Knopfler, el cantante de Dire Straits, y fue el regalo que le pudo dar Mark Knopfler a la carrera en solitario de Tina, ¿no? Como decíais, una vida muy turbulenta, poco querida en su propia casa. Su madre no la aceptaba, quería mucho más a su hermana. Luego, lo que pasó con su marido, la primera mujer que denunció públicamente en la música el maltrato, hasta tal punto que en los últimos años, bueno, pues había ya prescindido de su apellido artístico, el Turner, para pasarse a llamar simplemente Tina. Y bueno, pues desde What's Love Got to Do With It, el Proud Mary, Private Dancer, What's Love, el I Don't Wanna Lose You, tantos números uno y canciones que se nos quedan a todos en el recuerdo. Intenta describirme, Penedo, esa sensación de pinchar una canción de Tina, cerrar el micro, subir el volumen en tus auriculares del estudio de los 40 Classic y disfrutar. Pues es una sensación increíble. Todavía a día de hoy, yo siempre, cuando, por ejemplo, pincho What's Love Got to Do With It, que es una canción que tiene 40 años, que se dice pronto, sigue teniendo un sonido, una producción, una fuerza, un sonido envolvente maravillosa. Tina era voz de soul, del R&B, pero era un torbellino del rock and roll, y sabía combinar muy bien lo que era la fuerza desgarradora de una canción potente con la balada o la canción lenta, ¿no? Y cada vez que pues eso, suena un Private Dancer, suena un What's Love Got to Do With It, que son probablemente sus canciones comerciales más recordadas, o incluso We Don't Need Another Hero, o la canción que hizo para la banda sonora de James Bond, GoldenEye. Son canciones que, no sé, a mí personalmente me siguen poniendo la piel de gallina. Penedo, te escuchamos mañana. Un abrazo, amigo. Otro abrazo para ti, Aimar. Gracias. Noche 8:30 en Canarias ha muerto Tina Turner. Una noche tristísima, una noche para la historia de la música, una noche para la historia de la radio a la que tan vinculada estuvo ella. En definitiva, una noche para la historia de la cultura.